El futuro de los medios, poderes públicos y ciudadanos es el nombre de nuestra tercera y última mesa de debate. Para dar inicio, vamos a ver la semblanza de nuestro siguiente moderador, el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Análisis y objetividad son características propias de la labor profesional de Leopoldo Gómez. Es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Anáhuac y doctor en Gobierno por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. De igual manera ha sido catedrático de importantes instituciones académicas en México y la Unión Americana, además de tener publicaciones en reconocidas revistas como Foro Internacional, Journal of International Affairs y Nexos. Desde 2001 es vicepresidente de noticieros de Grupo Televisa. Asimismo, es conductor de la emisión televisiva Tercer Grado, un novedoso concepto que reúne a prestigiados periodistas en un panel de debate y análisis sobre diversos temas de actualidad. Leopoldo Gómez ha alcanzado varios reconocimientos, entre los que destacan Premios Nacionales de Periodismo en 2004 y 2006, el Premio Ondas Iberoamericano de Radio y Televisión, y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 2012. Leopoldo Gómez, presente en el Tercer Foro de la Comunicación, Veracruz 2014. Bueno, pues sean todos ustedes muy bienvenidos a esta tercera y última mesa de este Tercer Foro de la Comunicación. Menudo tema que nos toca aquí discutir, el futuro de los medios y la relación entre poderes públicos y ciudadanos. Empezamos con la presentación de Juan Luis Cebrián, presidente de Grupo Prisa, que nos acompaña. El mundo de las letras y más de 50 años de carrera periodística han forjado la destacada trayectoria de Juan Luis Cebrián. Es presidente ejecutivo de Prisa, compañía líder en la creación y distribución de contenidos en los mercados de habla española y portuguesa. De igual manera, preside el diario global El País y es miembro del Conseil de Surveillance del periódico francés Le Monde. Como autor de numerosos libros, pertenece a la Real Academia Española y es caballero de las Letras y Artes de Francia. En su haber cuenta con diversos galardones, entre los que destacan el Premio Nacional de Periodismo de España, el reconocimiento de Director Internacional del Año, concedido por la publicación World Press Review de Nueva York, y la Medalla al Mérito otorgada por la Universidad Veracruzana en México. Recientemente ingresó a la Academia Chilena de la Lengua por su valioso trabajo a favor de la calidad del idioma. Juan Luis Cebrián, presente en el Tercer Foro de la Comunicación, Veracruz 2014. Vamos ahora, por favor, con la semblanza de Juan Carlos Rendo, presidente del Grupo Clarín, que también nos acompaña. Innovar para avanzar es uno de los principios que caracterizan el trabajo de Jorge Carlos Rendo, presidente del Grupo Clarín y director de Relaciones Externas. De nacionalidad argentina, estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y realizó una especialización en Administración Avanzada por The Wharton School en la Universidad de Pensilvania, además de contar con varios seminarios en Estados Unidos y en su país natal. A finales de 1998 se incorporó a Grupo Clarín, la empresa de medios de comunicación líder en Argentina, principal productor de contenidos y número uno en el mercado de televisión por cable y acceso a Internet, publicaciones, radio y televisión abierta. El grupo que hoy preside Jorge Carlos Rendo ha vivido las transformaciones propias del sector y con base en una clara estrategia editorial y empresarial, ha sabido adaptarse a los cambios, apostando a nuevos escenarios de comunicación y tecnologías, consolidándose como una compañía líder en su ramo. Jorge Carlos Rendo, presente en el Tercer Foro de la Comunicación, Veracruz 2014. Bueno, pues damos inicio a esta mesa. Hablar del futuro de los medios implica un poco ver desde esta perspectiva, hacia años adelante, cuáles son los medios que van a sobrevivir. No lo has presentado. ¡Ah, perdón!
Perdón. Vamos a la semblanza, de Antonio Fernández Galiano, presidente de Unidad Editorial. Determinación y un elevado nivel de profesionalismo son algunas de las cualidades que distinguen a Antonio Fernández Galiano. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una maestría en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid. Desde 2011 es presidente ejecutivo de Unidad Editorial, un importante grupo de comunicación multimedia en España que edita los diarios El Mundo, Expansión y Marca, líderes en sus respectivos mercados, así como publicaciones especializadas en temas médicos, además de contar con la primera cadena de radio española dedicada únicamente al deporte. Antonio Fernández Galiano ha sido parte del proceso de desarrollo e innovación de todos los canales de comunicación de la empresa, lo que ha convertido a Unidad Editorial en un referente en la producción y divulgación cultural e informativa. De igual manera es presidente de Veo Televisión. Adicionalmente encabeza la Junta Directiva de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas y es miembro del Board of Senators de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Antonio Fernández Galiano, presente en el tercer Foro de la Comunicación, Veracruz 2014. Ahora sí, una disculpa, Antonio. Pero bueno, esos son los riesgos y esto lo ilustra de manera muy clara de olvidar el presente por pensar en el futuro. Entonces, una disculpa por ello. Nada, faltaría. Creo que si tratamos de pensar en el futuro de los medios, de inicio, hay como tres áreas muy claras. Una tiene que ver con los paradigmas de los medios y si ahí el paradigma, digamos, de los medios tradicionales, que es esencialmente lineal, que va por una plataforma, en donde hay una clara separación entre los productores y los consumidores, si ese paradigma puede coexistir o no con los nuevos paradigmas. Es decir, si va a haber un desplazamiento de los medios que se sujeten a ese paradigma o más bien van a coexistir. En otro nivel está el tema del modelo de negocios, que también está un poco todavía en duda. En la primera mesa se decía que estábamos pasando de un medio de anuncios, de un modelo de negocios de anuncios, más bien a un modelo de negocios de pago por evento, de suscripciones. Y el tercer nivel tiene que ver con el lenguaje mismo. ¿Cuál es el lenguaje que va a prevalecer en los medios en el futuro? El lenguaje al que nos acostumbraron los medios tradicionales, dígase por ejemplo la prensa escrita, o vamos a migrar hacia un lenguaje de 140 caracteres. ¿Y qué implica eso para la ética periodística, para los códigos de ética periodística? Para ilustrar las tensiones que se generan en estos tres niveles, creo que viene muy bien al caso recordar que hace apenas una semana entró en crisis The New Republic. Entró en una crisis porque pues, el grupo más importante de sus editores renunció. Y aquí tengo la posición que tomó el dueño de The New Republic, Chris Hughes, que me parece que viene muy al caso en este momento. Curiosamente, la publicó en el Washington Post, un medio tradicional. Dice ahí que los editores que renunciaron, y por cierto, acaba de cumplir 100 años de New Republic apenas en noviembre, y en diciembre no saldrá el ejemplar por esta crisis. Dice que los que renunciaron, según sus propias palabras, dice, esta es una lucha de culturas. Silicon Valley contra la tradición y todos deben tomar partido. Esa era la posición de quienes renunciaron. Y él dice, no adquirí The New Republic para conservar una pequeña revista impresa cuya influencia y supervivencia a largo plazo estuviesen en riesgo. Yo vengo a proteger el futuro de The New Republic al crear un negocio sustentable de manera que nuestro periodismo, valores y voz, las cualidades que nos hacen especiales, puedan sobrevivir. Y luego dice, en el centro del conflicto de los días recientes está una visión divergente sobre cómo The New Republic y el periodismo en su conjunto pueden sobrevivir. Por un lado, es un patrimonio público y no un negocio. Es algo más grande que una empresa comercial, inefable, un ideal intocable. The New Republic creo que es un deber para nosotros mismos y para la institución buscar convertirnos en un negocio sustentable y no posicionarnos para depender de la bondad de unas cuantas caridades. Nuestro éxito no está garantizado, pero pienso que es crítico tratar.
Juan Luis, te pregunto, aquí lo que estamos viendo es claramente la tensión entre el viejo modelo y el nuevo modelo y cómo ya se da claramente dentro de una casa editorial del tamaño de The New Republic. Tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con esencialmente el modelo de negocios y el mismo paradigma. Tú, desde tu perspectiva en el país, ¿cómo vives esta tensión? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos ¿qué hacen los medios de comunicación? Una cosa que se llaman medios de comunicación en una sociedad que está fundamentalmente desintermediada a través de los servicios digitales. Normalmente los periodistas, por utilizar palabras de Eugenio Scalfari, el fundador de República de Roma, éramos gente que contaba a la gente lo que pasaba a la gente. Pero ahora la gente cuenta lo que le está pasando directamente. No necesita medios, está desintermediada la sociedad. En el caso de los periódicos, esto afecta a todos los medios, pero en el caso de los periódicos la cuestión es todavía un poco más peliaguda, porque lo que estamos asistiendo es no a un cambio de cultura, a un cambio de civilización. Los periódicos, tal y como han llegado hasta nuestros días, pertenecían a la revolución industrial que dio lugar a las democracias representativas, formaban parte. Hay una pelea siempre entre los periodistas y los periodistas, estamos con el poder o estamos contra el poder, si estamos dentro o fuera de Palacio. Bueno, el periodismo, tal y como ha llegado a nuestros días, pertenece al sistema de la democracia representativa. Era el cuarto estamento de la Revolución Francesa. Entonces, lo que está cambiando es el sistema mismo, es la democracia representativa, el papel del Estado-nación frente a la globalización. Estamos viendo lo que sucede con las redes sociales, lo que ha sucedido con la primavera árabe, lo que sucede con las redes sociales en la mayoría de los países industriales. Y lo que sucede es que la opinión pública ya no la vertebran, o no primordialmente, los periódicos ni los medios de comunicación tradicionales. La opinión pública trata de vertebrarse de maneras diferentes a través de las redes sociales. Y en ese entorno de una nueva cultura, de una nueva civilización, los medios tradicionales todavía seguimos bastante despistados. Porque, por un lado, vemos la necesidad de la transformación digital. Hay que decir que este despiste no es propio nuestro, es también un despiste de la clase política, de todo el sistema de la democracia representativa, de todo el sistema de vertebración de opinión pública. Pero digo, nos vemos obligados a transformarnos no solo por razones de negocio, no solo buscando un nuevo modelo de negocio, sino buscando un nuevo modelo institucional, porque los periódicos somos empresas, somos negocios y somos instituciones también, instituciones básicas para el ejercicio de la libertad y de la democracia. Y como eso está cambiando, tenemos que ver cómo las nuevas instituciones van a funcionar y cómo nos podemos transformar. Y tenemos que competir con empresas que son nativas en el mundo digital. Entonces, ahora el principal medio de difusión de noticias no es ningún periódico, es Google News. La manera fundamental de agitar a las opiniones públicas no son los periódicos o las radios, son las redes sociales. Y hemos visto lo que está pasando en muchos países del mundo al respecto. Y nosotros tenemos que defender el negocio tradicional por dos razones. Primero, porque es un negocio, efectivamente, y por otro, porque forman todavía parte del esquema, del sistema institucional de las democracias, y al mismo tiempo tratar de transformar ese sistema tradicional en la nueva cultura. Hay que decir que hasta el momento nadie lo ha conseguido. Hay muchos ensayos, todos estamos en ello desde hace prácticamente 10 años, pero todavía ningún medio tradicional, incluido el Washington Post, que lo ha comprado Jeff Bezos, que es el creador de Amazon, todavía ninguno ha logrado transformarse verdaderamente. Habla Juan Luis de que hay que defender el modelo, pero al mismo tiempo cambiar, y que eso no se ha logrado. Es la tensión que creo que vemos claramente en The New Republic. ¿Cómo se ve desde el Clarín? ¿Cómo se ve desde el Clarín y cómo se ve desde la Argentina? Nosotros no estamos defendiendo precisamente el modelo, estamos defendiendo en este momento nuestra sobrevivencia en la Argentina. Argentina tiene un proceso desde hace años de un constante ataque y agresión a los medios que no comulgan con el discurso oficial.
Entonces, la defensa para poder sobrevivir en un entorno tan hostil, donde un gobierno que vuelca todo el poder que un gobierno tiene contra los medios que no le son adictos, pensar también al mismo tiempo en las amenazas que provienen de las innovaciones tecnológicas o de todo este tema de las redes sociales realmente complica aún mucho más el entorno. Nosotros desde Clarín, insisto, en una batalla de 6 años, donde el gobierno ha sido el primero en advertir la importancia de las redes sociales y ha volcado en ella también una enorme cantidad de recursos, no solo en dinero, sino en gente, para cooptar las redes sociales y tener una actuación y una comunicación directa. Y un poco lo que Juan Luis decía, que está definido en una palabra, en una frase, mejor dicho, perdón, que la presidenta Fernández de Kirchner en un reciente acto con el presidente Putin dijo en Argentina, vía una teleconferencia que hicieron entre los dos, que lo que se buscaba era llegar a la gente sin intermediarios. Pero esto lejos de, yo creo, la frase lejos de encerrar un mensaje de empoderar al público con la información y que sea al mismo tiempo el emisor y el receptor de la información, lo que la presidenta busca en este caso, el gobierno argentino busca en este caso, es llegar directo con su mensaje al público. Para lo cual, insisto, ha generado toda una maquinaria para ello. En este esquema nosotros hemos logrado algunas cosas interesantes en lo que es la interactuación de los nuevos métodos de comunicación con los métodos tradicionales. Particularmente, por ejemplo, el diario Clarín tiene obviamente muchísimos más seguidores en las redes sociales que ejemplares que vende. Tenemos 4 millones de seguidores en Facebook y hemos hecho experiencias interesantes como, por ejemplo, en el canal, tenemos un canal de noticias de 24 horas en Argentina, es el principal canal de noticias de Argentina, va por los sistemas de televisión paga, se llama TN. TN ha generado un espacio para los televidentes muy particular que se llama TN y la gente, donde recibimos la información que el televidente produce a través de filmar un hecho en la calle o tanto sea un accidente, un asalto o algo grato, con sus teléfonos celulares o con su tablet, nos los mandan a nosotros y nosotros lo mostramos en un medio, digamos, convencional. O sea, porque finalmente a la gente le gusta ver el resultado de su trabajo, yo creo todavía, por lo menos en Argentina, más en los medios convencionales que en la red. Esto ha tenido un éxito tan grande que este año otorgamos premios, no los queremos llamar a premio de periodistas porque realmente no lo son, no queremos dar un premio periodístico, pero damos un premio a las mejores contribuciones de los ciudadanos en Argentina. Pero para seguir con esta línea, no elegimos nosotros al ganador, sino dejamos que la gente lo haga también participando a través de la red de TN. Y ha tenido un éxito realmente muy bueno. Es una primera experiencia, es una experiencia que busca, y quizás con éxito o quizás no, Dios sabrá, como coincido totalmente en lo que dice Juan Luis, hoy nadie puede decir que haya triunfado en esto, ningún medio convencional, nosotros tampoco podemos decir que hemos triunfado en las nuevas plataformas, pero es una forma de acercar y tratar de que la coexistencia de las dos plataformas realmente finalmente fructúe, ¿no? Bueno, pasamos con Antonio. ¿Existe la posibilidad de esa coexistencia o más bien será el desplazamiento de los medios tradicionales por los nuevos medios? Bueno, en primer lugar quería agradecer a Emilio Azcárraga, Televisa, esta acogida y esta magnífica organización, así como a la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno de España, que a pesar de lo que nos sufre a diario a los periódicos en su despacho profesional, pues ha tenido la gentileza de invitarnos aquí a expresar nuestras ideas. Yo creo que, y coincido con Juan Luis Cebrián, en que los periódicos hasta ahora hemos dado consistencia al sistema porque hemos formado parte del sistema. Los periódicos han contribuido de una manera, yo creo que nadie lo discute, de una manera determinante a la consecución de
unas cotas de libertad, del perfeccionamiento del sistema democrático, de ser, en definitiva, lo que somos. Es verdad que los periódicos han tenido la posibilidad de contar con un instrumento muy eficaz, que es un liderazgo de opinión, que son editoriales, que son intelectuales, que han sido capaces de articular una línea de pensamiento en defensa de un ideal. Y en esa articulación pues, han transmitido a la sociedad pues unos principios, unas ideas. Eso ha sido a través, insisto, de sesudos editoriales, de artículos, de periódicos que requerían ser leídos. Así se ha conformado la opinión pública durante años y años y años. Y es verdad también que parece que todo esto está cambiando. Parece que pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa, pero esta última parece que está más presidida por las píldoras de 140 caracteres que por el viejo sistema que hemos conocido hasta ahora. Es verdad que nunca las redes sociales han tenido más capacidad de influir en masas ingentes de ciudadanos con mensajes tan breves, para bien y para mal, porque todo lo que hemos visto aquí como una tremenda oportunidad en las redes sociales, yo advierto que puede representar también un gran peligro, porque no siempre el uso que se hace de las redes sociales es garantía garantía de éxito del sistema o garantía de la consumación de la libertad, tal y como la conocemos hasta ahora. Se ha producido un cambio en virtud del cual se diría que sobre todo las nuevas generaciones, hay una mosca que me está atormentando por ahí, se diría que las nuevas generaciones están más ávidas que nunca de información, que hay un consumo voraz de información. Pero yo también llamo la atención sobre esto, porque yo creo que lo que realmente sucede es que las nuevas generaciones están incorporando unos hábitos basados en la lectura de titulares. Es decir, no he visto nunca, o no se ha producido nunca, una ciudadanía tan informada en lo superficial. La actualización que buscan las nuevas generaciones es espectacular, pero se ha perdido la profundidad en la lectura. Podríamos estar creando un sistema de medios, insisto, con mucha más capacidad de manipulación, viéndolo y analizándolo en este sentido, con toda la repercusión negativa que todo esto puede tener en la democracia. El riesgo de que la potente herramienta que representa Internet pueda ser usada por los enemigos de la democracia, dada su viralidad y dada lo rápido de su propagación, es un riesgo real. Yo me remito a un titular que aparece en El Mundo de hoy, que lleva su portada, explicando cómo la policía española admite su preocupación por la captación de occidentales para la yihad. En este caso, pues parece que hay 3 españolas que están seguidas por la policía y que bueno, pueden ser unas activistas importantes del yihadismo y del Estado Islámico. Por tanto, yo creo que no podemos renunciar a hacer información de calidad. Lo que representamos los viejos medios es, yo creo que la capacidad de representar algo, el ser referentes, el inspirar confianza. Tenemos que invitar a la profundidad en la lectura. Yo comprendo que esta es una tarea complicada. Hace no mucho, un par de semanas atrás, en el contexto de un evento, bajo el lema «Los libros nos hacen más libres», el ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini, ha hecho una afirmación muy real, y es que la lectura es lenta. La lectura requiere de sus tiempos, y los tiempos que vivimos parece que son contrarios. Vivimos unos tiempos frenéticos, donde nos basta con hacer un repaso rápido a todo lo que sucede, pues no se tiene el mismo criterio. Es necesaria la lentitud en la lectura. Tener criterio y, por lo tanto, poder incidir en la formación de la opinión pública de una manera profunda, seria,
y referencial exige tiempo. No sé cómo seremos capaces de frenar el fenómeno que se está produciendo. Y ojo, querido Pepe Creueras, con esas píldoras, porque yo creo que las píldoras informativas, cualquiera que sea su versión, pueden tener su interés, pero yo creo que presagian también graves riesgos. Y finalmente, me voy a referir muy rápidamente a dos aspectos fundamentales del modelo de negocio futuro, al que también se ha referido Juan Luis, uno de ellos, ¿no?, que es la desintermediación. Es verdad, vivimos una sociedad desintermediada. Es verdad que nunca los editores hemos tenido la capacidad de acercarnos a tal número de lectores potenciales o de lectores reales. Nunca se ha interpuesto entre nosotros nadie. Podemos saber quién es cada lector, podemos estudiarlo, podemos componer conjuntos de lectores que tengan afinidades, que tengan intereses compartidos, podemos crear comunidades de interés. Y luego hay otro factor fundamental en el nuevo modelo, que es la desregulación. Hoy cualquiera que pueda operar en Internet, que pueda generar contenidos, no necesita una licencia para emitir contenidos audiovisuales, por ejemplo. Puede hacerlo a través de Internet en la medida en que el ancho de banda se ha ido generalizando y nos permite llegar a infinidad de ciudadanos. Podemos, por lo tanto, emitir televisión, podemos combinar distintos tipos de contenido simplemente poniéndonos a ello, produciéndolos. Esto antes no era así. Para emitir contenidos audiovisuales, los periódicos no podíamos si no teníamos una licencia de televisión y nos convertíamos en broadcasters. Esto ya no va a ser así. Desintermediación y desregulación yo creo que dan una oportunidad a los medios tradicionales, a las marcas tradicionales, de poder seguir teniendo un peso fundamental en el panorama de los medios. Pero los medios tradicionales, digamos, usando el mismo lenguaje que han usado, estando sujetos a los mismos cánones que han estado sujetos, o los medios tradicionales transformados en un nuevo tipo de medio. Yo creo que los medios tradicionales tienen que conjugar esos dos factores. Es decir, ni podemos abandonar el viejo estilo, porque creo que representaría una amenaza para la democracia. Tenemos que insistir en la profundidad. O sea, necesitamos lectores informados de verdad. Ni podemos renunciar a lo que nos ofrece un mundo que nos permite acceder a millones y millones de ciudadanos y, sobre todo, conectar con las nuevas generaciones. Es decir, una de las yo creo que de las oportunidades que tenemos los medios tradicionales a través de Internet es poder llegar a gente que aparentemente se estaba desconectando de lo que somos nosotros y de lo que representamos. Ahí hay una gran oportunidad, pero requiere por nuestra parte el esfuerzo de ir convenciendo poco a poco a las jóvenes generaciones de lectores, convencerles de que es necesario profundizar, de que para tener criterio hay que perder tiempo en la lectura y hay que informarse de verdad. Juan Luis, pareciera aquí que la demografía funciona o trabaja en contra de los medios tradicionales. Hay un claro quiebre generacional. Las nuevas generaciones están optando de manera muy decidida por este tipo de información más superficial. Los medios tradicionales que se mantienen en otro nivel, que usan otro lenguaje, pareciera no estarle llegando a esas generaciones, a las nuevas generaciones. Mira, es que creo que hay una gran confusión. El cambio que supone la tecnología digital no es un cambio como el que supusieron las otras tecnologías en el pasado. Las tecnologías anteriores eran tecnologías de sustitución. Quiere decirse que tú hacías las mismas cosas, pero de manera más eficiente, más rápida, con mayor calidad, más barata, lo que fuera. La tecnología digital es una tecnología de integración. No solo se trata de hacer lo que hacías antes de otra manera, sino que haces cosas nuevas que antes no se podían hacer. Y esta es un poco la confusión ante la que estamos. Estamos ante un cambio de civilización comparable al cambio que supuso la invención de la imprenta o incluso la invención del alfabeto. Cuando se inventó la imprenta, el poder, el conocimiento estaba en manos en Europa de los monasterios, de los monjes, que copiaban la Biblia y la interpretaban. Cuando se inventó la imprenta, apareció Lutero diciendo ahora se puede interpretar libremente la Biblia. ¿Por qué? Porque había Biblias en las casas de los ciudadanos.
y se generaron las guerras de religión y todas las cosas. Bueno, estamos en una situación muy parecida y los medios tradicionales somos muy defensivos. Los medios tradicionales, los políticos tradicionales, los estados tradicionales. Nos negamos a comprender que nuestro mundo está desapareciendo. Recordaba yo esta mañana, cuando se hablaba de contenido y de distribución, una frase de Emilio Azcárraga Vidaurreta, el padre de nuestro presidente actual de Televisa, que una vez le preguntaron, bueno, el contenido es el rey, content is king. Y dijo, sí, el contenido es el rey, content is king, pero distribution is King Kong. Entonces, la distribución está cambiando por completo. El problema del futuro del libro es el problema del futuro de las librerías. Están desapareciendo las librerías, están desapareciendo los kioscos. En España han desaparecido 10.000 kioscos de periódicos en los últimos 5 años. Entonces, el sistema de distribución está cambiando por completo también a los contenidos, al lenguaje. En este momento, no solo son los twitters, los SMS están cambiando la gramática, la sintaxis. Y porque es una X y una Q, y eso es porque. Y te quiero es una T y una Q. Y eso ya es una nueva manera de escribir, es una nueva sintaxis la que se está generando. Por lo tanto, primero, no hay que ser defensivos. Segundo, hay que saber que algunas de las cosas que han sido formidables en la organización, no solo de los medios y de la comunicación, sino de la vida política y de la vida social, van a desaparecer y van a ser sustituidas por otros medios, por otros sistemas de representación o de participación política, y que efectivamente estamos ante un mundo tan diferente como que, para seguir el Pew Center en Estados Unidos definió hace 5 años para los medios de comunicación y concretamente para los periódicos que por cada $10 que se destruían en los medios tradicionales, en la publicidad, en la venta de ejemplares, etcétera, se creaba solo $1 de ingresos en los medios digitales. Bueno, esta regla, al menos en nuestros medios, se cumple a rajatabla. Por cada $10 menos de ingresos en el sistema tradicional, solo obtenemos $1 de nuevos ingresos en el sistema digital. Por lo tanto, las estructuras de producción, los salarios de la gente, las capacidades para enviar o no enviados especiales o tener más inversión en calidad de la información, todo lo que rodea al mundo de la información de calidad está sometido a un estrés muy, muy grande. Y tenemos que saber que los periódicos básicamente vamos a desaparecer. Tardaremos 10, 20, 30, 40 años, que son 40 años en la historia de la humanidad. Pero las nuevas generaciones ya no leen periódicos, pero se sienten informadas a través de los medios digitales. Pero el periódico, dices, desaparecerá en tanto impreso o también en versión digital. Es decir, ¿qué desaparece? ¿Esa forma de periodismo o el instrumento? Es que un periódico digital no es un periódico. Un periódico tradicional va de la página 1 a la 64, a la 90, a la que sea. Es un objeto. Es una concepción del mundo. Cuando uno lee El Mundo, o Clarín, o El País, o Reforma, o El Universal, uno sabe lo que está leyendo, digamos, es también una bandera, es un entendimiento del mundo, ¿no? Mientras que aparte de que el periódico sale una vez al día, en el mundo digital está renovando constantemente, pero el lector digital no acepta eso. El lector digital salta del Mundo al País, del País al ABC, del ABC a Reforma, a Clarín, al Universal. Es decir, no hay una concepción cerrada. Internet es un universo abierto y esto es lo que no entendemos a veces en nuestra discusión con Google, porque es una discusión conceptual. Por lo tanto, el lector del periódico en Internet es un lector con un comportamiento completamente diferente al lector tradicional. En el caso del País, tenemos claro, aquí estamos los 3 periódicos en español con mayor número de usuarios en la red en el mundo y prácticamente tenemos los mismos, 500.000 arriba, 500.000 abajo, pero estamos en eso, ¿no? Facebook tiene 1.300 millones de usuarios hoy y tiene un plan de negocios para tener 5.000 millones de usuarios dentro de 3 o de 4 años. ¿Cómo podemos competir
con esas magnitudes. El 20% más o menos de los lectores de los usuarios digitales en nuestros periódicos, por lo menos el 20% ya viene de las redes sociales. Entran en nuestros periódicos a través de las redes sociales, no a través de nuestras páginas en Internet. Y entrarán muchos más, cada vez más. Por lo tanto, está cambiando completamente el universo. Es diferente el lector, es diferente la distribución y, por lo tanto, es diferente el lenguaje. Hablabas de un cambio de civilización y yo le pregunto a Jorge, en ese cambio de civilización ya entramos a la relación entre ciudadanos y poderes públicos. Vamos a centrarlo entre ciudadanos y gobierno. Y, en concreto, en el tema de la democracia representativa. Ese cambio de civilización que privilegia una información más superficial de 140 caracteres, que genera este salto de un medio a otro medio sin profundizar. Supongo que este cambio implica también un reto para los gobiernos, que lo estamos viendo, porque pareciera que ese nuevo espacio público es un espacio más bien insurgente, no es un espacio que favorezca al establishment, sino por el contrario. Sin embargo, mencionabas que en el caso concreto de Argentina, ese espacio público lo está de alguna manera ocupando y ocupando de manera muy exitosa un gobierno, cuando normalmente es al revés, en ese espacio público se reta a los gobiernos. Lo que pasa que en el caso de Argentina lo que yo veo es en sociedades con alta tensión política y que prácticamente su sociedad se ha fracturado. Me has pasado gracias. Donde se ha fracturado la sociedad, donde hay una parte de la sociedad que es, digamos, afín al gobierno, al oficialismo, y una parte de la sociedad que no lo es. Yo creo que el problema es de identificación. Y el problema de identificación, paradójicamente, en un esquema como el que se está viviendo en Argentina, nuestras audiencias subieron en forma increíble, sobre todo en temas de radio y televisión. No tanto así en el diario, aun cuando las visitas al diario digital aumentaron notablemente. Porque finalmente, cuando te logras identificar con un medio o con un periodista y vos sentís que ese medio o ese periodista dice lo que vos quisieras decir, expresa tus broncas, expresa tus enojos, expresa tus desacuerdos con el gobierno, finalmente la atención cede. Las movilizaciones que fueron muy multitudinarias en Argentina, que en contra del gobierno, que se armaron, yo te diría, hubo dos muy grandes, 2011 y 2012, digo bien, muy grandes, pero de millones de gente en la calle, que nacieron con las redes sociales, con la comunicación, el voz a voz, digamos, vía el SMS o Facebook o Twitter o lo que sea, fracasaron estrepitosamente en el 2013 y en el 2014. En el 2013 porque había una elección. Entonces había una elección todavía en la Argentina. Argentina es un país democrático, gracias a Dios. Todavía es una democracia como la llamo yo, de baja intensidad, pero sigue siendo una democracia. Se vota por lo menos. La gente eligió llegar a la elección para expresar su enojo. Y el resultado fue contundente. 70% votó en contra del gobierno y solo 30% lo hizo a favor de los candidatos del gobierno. En el 2014, a un año de la elección que teóricamente va a cambiar el gobierno directamente, la gente está como más calmada y los medios tradicionales, que no estamos, insisto, en la línea del gobierno, le hemos dado a la gente la forma de expresarse, la forma de sacarse la tensión de encima a través de la identificación, que yo creo que para mí es absolutamente crucial para tener éxito todavía en los medios, y es el gran desafío que van a tener los medios, los nuevos medios, o como querramos llamarlo, para mantener a su público. Este salto que dice José Luis, de tal a tal a tal, a medio o a diario, y que van y que leen El Mundo, y que lo hacemos nosotros mismos también. Yo comparo mi diario con los de la competencia y estoy en la tablet mirando, compro Clarín obviamente, pero miro qué están diciendo los demás, es obvio que lo tengo que hacer, y lo miro a través de mi tablet. Pero me identifico con mi diario, bueno, en mi caso es muy obvio que lo haga, pero cientos de miles de personas lo hacen con Clarín, otros cientos de miles de personas lo hacen con La Nación. Lo que no podés comprar, y quiero ir un poco a responder a tu inquietud, Leopoldo,
Lo que el gobierno, por ejemplo, en Argentina ha hecho es una cooptación de casi el 80% de los medios tradicionales y una penetración fenomenal en las redes sociales y en los medios no convencionales. Lo que no pudo comprar fueron las audiencias. O sea, vos podés comprar el medio, o podés controlar al medio vía la publicidad oficial o vía que el medio sea comprado por empresarios amigos del poder, como ha ocurrido en la Argentina. En este momento, 80%, insisto, de los medios como unidades de medios están con control directo o indirecto del gobierno nacional. Sin embargo, el 80% de la audiencia está del otro lado. Está con los medios tradicionales, los que no comulgamos con el poder. Entonces, el gran secreto es cómo cautivar a las audiencias, a mi modesta forma de ver, cómo cautivar a las audiencias y cómo conseguir que esa audiencia se identifique contigo y sienta que vos la estás representando y que vos decís lo que la audiencia, lo que la gente no puede decir o que cuando lo dice lo puede expresar en universos todavía muy limitados. Porque si bien estás mandando un mensaje vía Facebook o vía Twitter o el medio o la red donde estés o donde participes, sigue siendo un universo muy limitado porque solo te van a leer o solo te van a escuchar o solo van a creer en vos los que te siguen, o sea, tus seguidores. Y esto es todavía una ventaja que yo creo que tenemos para que esta transición hacia el mundo inevitable, que coincido con Juan Luis, que ese es el que Juan Luis describió, por lo menos en el caso del lado del mundo donde nosotros lo vemos, sea por lo menos tenga unos cuantos años por delante todavía. Antonio, tú mencionabas de manera creo que muy clara los riesgos para la democracia representativa de este cambio en los medios e insistías mucho en la necesidad para sostener esa democracia, en la profundidad, en la lectura, en el periodismo tradicional. En ese sentido, dado que estás ya compitiendo con otros medios, muchos otros medios, ¿cómo ves el tema de la marca? ¿Qué tanto importa la marca? ¿Ahora es irrelevante o se volverá irrelevante? Lo que importará es la información que fluye libremente. Bueno, de momento la marca es muy relevante. El hecho de que contemos con un tráfico tan numeroso, como, bueno, no comparable con el de Facebook a nivel mundial, pero en nuestros mercados tenemos un tráfico en Internet muy importante, es debido a las marcas. Es decir, somos unos advenedizos en el mundo digital, pero las marcas que tenemos, las marcas que nos soportan, nos han permitido tener una penetración espectacular, yo creo muy brillante. Hay que saber aprovechar ahora eso. Yo quería, en este sentido, decir que efectivamente estamos viviendo un cambio de era, de estas cosas que suceden pocas veces en la historia de la humanidad. Pasamos de la era contemporánea a la era digital. Coincido en esto con Juan Luis Cebrián. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cómo? Es decir, todo cambia efectivamente, va a cambiar todo, pero ¿va a ser más libre el ser humano en esta nueva era? Los hombres a lo mejor son menos libres, pero son más felices. Tenemos que renunciar a la libertad, aunque eso tenga su precio. Los editores, que no seremos como lo hemos sido en el pasado, pero tendremos un papel. Entiendo que los productores de contenidos, quienes estemos operando en este mundo de Internet, ¿deberemos estar comprometidos por algo? En definitiva, yo creo que esa es la pregunta clave. Porque yo me resisto a pensar que vamos a un mundo en el que todo estará sistematizado, todo estará reducido a ceros y a unos y nuestro papel sea el de gestores de conductas absolutamente predictivas, de gestores de comportamientos que casi podremos provocar nosotros. Yo me resisto a pensar en esto. Yo creo que algún papel nos tiene que reservar ese futuro, aunque sea radicalmente distinto al que conocemos hasta hoy. Juan Luis, ayer platicábamos en la cena sobre un fenómeno que tú decías que era mundial, y es el descrédito de los partidos políticos, el descrédito de los gobiernos, en general el descrédito de las instituciones, digamos, convencionales. Y una de las razones que mencionabas era precisamente esta nueva forma de comunicación, entre varias, pero me quedo con esa. Si este nuevo esquema de comunicación
implica ese descrédito, ¿cuál es el reto para los gobiernos? Bueno, no es solo el sistema de comunicación, la corrupción, los abusos y la cantidad de errores y vicios en las que han incurrido entre varios, por eso los mencionaba. gobiernos y los partidos políticos también están en la base de eso, ¿no? No, yo quisiera contestarle a la pregunta de Antonio. Sí, yo creo que vamos a ser más libres. Es decir, el mundo de Internet es un mundo de mayor libertad y mayor participación. Por lo tanto, es un mundo de difusión del poder y la democracia es una difusión del poder. Lo que pasa es que se necesitan en todo reglas para que eso funcione. Y las reglas del viejo sistema no sirven para regular el nuevo sistema, que es algo que no acabamos de comprender. Por lo tanto, yo me acuerdo, es decir, cuando salió la imprenta, todo el mundo, hubo mucha gente que dijo, bueno, esto solo va a valer para imprimir pornografía, que es lo que se dijo de Internet. Lo primero que se imprimió en la Sorbona, por ejemplo, fue la Biblia. El segundo libro fueron los sonetos de Aretino, que eran la pornografía de la época, ¿no? Cuando se inventó el teléfono, el New York Times publicó un artículo, un editorial en New York Times diciendo esto del teléfono es un invento infernal, inadmisible, porque va a romper la intimidad de los hogares, va a disturbiar lo que es la vida familiar y, por lo tanto, deberíamos evitar que el teléfono progresara. El New York Times, no estoy hablando de un periódico retrógrado, etcétera y tal. Por lo tanto, siempre hay una resistencia al cambio tecnológico. Y cuando ese cambio tecnológico supone un cambio de civilización, el miedo al cambio, el miedo nuestro, el miedo de los que representamos la legacy, los viejos medios o los viejos sistemas, ¿no? Nosotros tenemos dos problemas ahora. El Estado-nación está en crisis con la globalización. Los estados no son capaces de controlar a los mercados están controlando a los mercados desde hace décadas ya, y la democracia representativa está en crisis también. El líder de Podemos, que es un partido que ha nacido en 3 meses en España, decía que ya no, él es eurodiputado, que ya no le interesan los parlamentos, ni el europeo ni el español, que el verdadero parlamento está en las tertulias de televisión. Pero las tertulias de televisión tienen que ser entretenidas y no valen que sean reflexiones sesudas las que hay, sino tiene que haber conflictos, gritos e incluso alguna agresión física a veces, si eso aumenta la audiencia, ¿no? Por lo tanto, lo que está pasando es que el viejo sistema de la política entendida como la ordenación y el gobierno del espacio público compartido está cambiando. Los periódicos y los medios de comunicación pertenecíamos a ese sistema y tenemos que aprender a cambiar todos. Los partidos políticos tienen que comprender que efectivamente ellos también están, pero no los partidos políticos, todas las instituciones del Estado. Los tribunales, ahora la gente es juzgada en los medios de comunicación antes que sea juzgada en los tribunales. La presunción de inocencia prácticamente ha desaparecido en todas las democracias occidentales. Es necesario una reflexión, y la reflexión viene de la lectura. Decía Pío Baroja que los fundamentalismos se combatían leyendo y viajando. Bien, pues convendría reflexionar un poco sobre que efectivamente tenemos que reformar, como decía el presidente del Gobierno hoy, que sin embargo no quiere reformar la Constitución, pero en fin, también creemos que debería reformarse. Tenemos que aprender que estamos ante una nueva civilización, con una presencia formidable de las redes sociales y que... Ahora, yo no sé si comparto con franqueza tu optimismo sobre la libertad en esa nueva civilización, porque si bien la democracia es difusión de poder, también es agregación de poder, es fundamentalmente agregación de poder. Esa es la democracia representativa. Enmarca, digamos, a los extremos, permite intercambios, permite, digamos, construir políticas públicas a final de cuentas. Entonces, sin ese esquema o ese esquema debilitado, ¿qué tienes y qué te garantiza que el poder difuso te da libertad si no hay alguien que lo agregue, instituciones que lo agreguen? Vuelvo a decir que la ordenación del espacio público compartido necesita reglas. En el mundo digital, las reglas no pueden ser solo las leyes. Las leyes llegan muy tarde, cuando la tecnología ya ha avanzado, cuando ya estamos
definiendo cómo debe ser esta tecnología. En Europa pasó eso con el Mac 2 y con otra serie de tecnologías avanzadas que habían desaparecido cuando apareció la norma que reglamentaba el uso de esa tecnología. La norma en el mundo digital es el software. La manera de luchar contra la piratería y proteger la propiedad intelectual es más el software que las leyes que protejan la propiedad intelectual. E Internet es un mundo abierto. Las empresas de Internet, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Twitter, entienden muy bien esto porque son nativas digitales. Los gobiernos, que no son nativos digitales, los parlamentos y las empresas de comunicación tradicionales no lo comprendemos. Y por lo tanto hay un conflicto conceptual ahí, pero verdaderamente conceptual. No es solo un conflicto de intereses en contra de lo que la gente cree, que los gobiernos o las empresas defendamos unas cosas, etcétera. Y esto exige una reflexión y naturalmente hay peligros. Naturalmente que hay peligros. Hay excesos si la libertad no está regulada. Pero hay más libertad en el mundo de Internet que lo que había antes. Esto es con toda seguridad. Antonio, ¿tú cómo ves el futuro en ese sentido? Estamos ya claramente hablando de la relación entre ciudadanos y poderes públicos. Este cambio, ¿lo ves con el optimismo que lo ve Juan Luis? Bueno, yo sí creo, como él, y además me parece que es un tema de reglas, claro, hay que establecerlas. O sea, yo creo que efectivamente se nos abre un mundo tan espectacular en todos los sentidos que habrá que ver cuáles son los límites, habrá cuáles son las reglas del juego, ¿no? En la interacción entre editores, lectores, ciudadanos, entre poderes públicos también y usuarios. Sí, yo creo que es un tema de reglas, pero también es un tema de, digamos, de conocimiento. O sea, yo creo que uno de los grandes signos del momento es la capacidad que vamos a tener para conocer. Esto nos da unas oportunidades increíbles, sobre todo si están los esfuerzos bien orientados. Vamos a tener la oportunidad de saber quiénes están detrás de nosotros, cómo se comportan, vamos a poder acceder a ellos con mucha más facilidad, se va a poder, yo creo, que generar muchísimo más valor. Esa es la parte optimista del análisis. Yo creo que nunca los medios de comunicación hemos tenido tantas dificultades, pero nunca los medios de comunicación, si somos capaces efectivamente de superar este problema de los conceptos, hemos tenido tantas oportunidades como tenemos hoy. ¿Tú cómo lo ves, Jorge, el futuro? Yo creo que sí. Me refiero al futuro de esa relación entre ciudadanos y gobierno, al futuro de la democracia. ¿Con qué grado de optimismo? Yo creo que sigue siendo imprescindible la intermediación del periodismo. Yo creo que si nos planteamos un periodismo sin periodistas, estamos frente a un peligro muy, muy grande. Estamos frente al peligro de que cualquier gobierno autoritario, manejando bien sus cartas, digamos, pueda realmente tener un control muy, muy grande sobre la población. Yo creo que un periodismo sin periodistas es el sueño de todo gobernante, o sea, es no tener periodistas que indaguen en el poder, que indaguen en las entrañas del poder, que investiguen, que sean de alguna forma, y como lo describía Juan Luis, el cuarto poder, la auditoría del poder, es de un peligro enorme. Entonces, y creo que el periodismo hoy, como lo conocemos, sigue estando en los medios tradicionales, no en la Internet, y que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para hacer esa transición sin que en el camino se nos muera el periodismo. Porque sin periodismo me parece que no tenemos libertades. Y ahí es donde vamos a tener los problemas de libertad. No con el medio que estemos usando, sino cuando realmente no tenemos la posibilidad de ir a investigar qué es lo que el poder está haciendo. Bueno, para concluir, Juan Luis, un comentario sobre el futuro del periodismo. A ti noté que cuando hablabas de este cambio de civilización, que en efecto hablabas de un cambio radical del periodismo, un cambio del lenguaje. Noto en Antonio y en Jorge más optimismo sobre la sobrevivencia, al menos la necesidad de el periodismo como lo conocemos. Tú más bien lo ves en un sentido de cambio radical. Yo creo que hay un cambio radical, pero creo que los periodistas, no estoy seguro de que los periódicos sigan existiendo en el futuro, pero sí los periodistas, como dice Jorge. Es decir, yo creo que las sociedades necesitan líderes y necesitan maestros. El cambio radical afecta al periodismo, pero afecta también a la educación, a la escuela, a todo el sistema, a las religiones, a todo el sistema de convivencia.
Y naturalmente la gente necesita referencias seguras, informaciones fiables, periodismo de investigación, comprobación de datos, rigor en las informaciones. Todo eso lo tendrán que seguir haciendo los periodistas profesionales. Y el periodismo profesional, no solo el periodismo público, sponsorizado, porque aquí tenemos el problema de cómo se financia todo eso y eso daría para otro debate. Por lo tanto, los periodistas van a seguir existiendo y jugando un papel central en la conformación de la opinión pública, independientemente de cuál sea el futuro de los periódicos tal y como los hemos conocido y cuál sea el futuro de las empresas tradicionales de medios. Pero que el cambio es radical, es ya radical. El país vende 290, 300.000 ejemplares, tiene 2 millones de lectores en papel y tiene 14 millones de usuarios únicos y más de la mitad de ellos están en América Latina. Los demás periódicos estamos asistiendo a... Jamás podríamos pensar que tuviéramos 1.400.000 usuarios únicos en México, como tiene ahora el país, y que pudiéramos influir en la vida pública mexicana, un periódico que se fundó en Madrid hace 38 años. Por lo tanto, yo soy optimista respecto al futuro de los periodistas. Otra cosa respecto al futuro de los periódicos impresos en papel y distribuidos a través de los kioscos. Entonces, es el fin a lo mejor del vehículo, pero no del género. Yo estoy completamente de acuerdo con los otros dos ponentes. El periodismo va a seguir siendo necesario, y los periodistas también. Es más, yo creo que los editores lo que más tenemos que invertir es en talento, y en talento capaz de ir de alguna manera adaptándose a la nueva realidad. O sea, yo creo que tenemos que ser capaces de atraer gente que tenga esa nueva visión y que sea capaz de crear mercado, porque yo creo que aquí todo está abierto efectivamente y hay muchísimas posibilidades de hacer infinidad de cosas. Hay que atraer el talento, hay que traer los mejores periodistas y desde luego yo estoy completamente de acuerdo, el periodismo seguirá existiendo. Esa es una garantía además, entiendo. Bueno, pues yo creo que con esta nota de optimismo podemos cerrar la mesa porque creo que hay optimismo respecto de la sobrevivencia del periodismo como lo conocemos y en ese sentido también optimismo respecto de la sobrevivencia de la democracia. Si me dejas dar una nota de optimismo, sí, claro, respecto de la región, quiero rescatar parte del mensaje en la cena de noche del presidente Peña Nieto cuando le reconoció el valor de Televisa, no solamente de Televisa para los mexicanos, diciendo que Televisa es un orgullo para México, sino que a su vez Televisa representa a México fuera de México, un gran orgullo, una gran carta de presentación. Para quienes de nuestros gobernantes solo escuchamos y permanentemente nada más que acusaciones, calumnias, injurias y agresiones de todo tipo, realmente escucharlo a Peña Nieto ayer, sabiendo las tensiones también que en México existen entre el periodismo y el poder, la verdad que fue una bocanada de aire fresco. La verdad, ojalá se repita y esa bocanada sea un ventarrón en toda la región. Muy bien, pues muchas gracias Juan Luis, muchas gracias Jorge, muchas gracias Antonio y muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado estos comentarios.